Gloria sea a nuestro Dios. Cuando analizamos los versículos 6 al verso número 10, encontramos un sinnúmero de situaciones que bien podrían hoy servirnos para meditar en ellas. Una de las primeras circunstancias de las cuales es menester ahondar es aquella que se narra en el versículo número 6. Si viene conmigo nuevamente, por favor, a la Escritura, verá ciertas situaciones en la vida de Saúl, el rey de Israel. Dice la Escritura: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Usted recuerda, mi amado hermano, que a David, quien estaba huido del reino a consecuencia de un capricho de su rey, porque no quiso en modo alguno compartir la gloria que Dios mismo le había otorgado a su siervo, quiso matarlo. David, mas sin embargo, amparada por la gracia que Dios derramó sobre él, pasó de ser un hombre solitario y aún huyendo por las montañas, a ser un hombre que ahora gozaba también de respaldo de otros 400 hombres en iguales o peores condiciones con él. La Biblia menciona que oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban, dice ahí, con él también. Mi amado hermano, hay algo importante que resaltar. David en la soledad no cometió, mi amado hermano, si bien es cierto, pecado, pero sí hizo cierto tipo de acciones que lo dejaron en entredicho para con su Dios y para también consigo mismo. Yo podría decir que el mismo Dios permitió que David no quedara solo en esa huida, sino que se le juntaran otros también con él para poder compartir no solamente la pena o el dolor, sino sobre todo el fortalecerse o el animarse el uno para con el otro. No en vano dice la Biblia que así como Dios, mi amado hermano, permite las pruebas, así también en el momento de la turbación, así como Dios nos mete en una situación, también nos da la salida. Y la salida para David era pasar ese momento de angustia, no totalmente solo, sino en compañía de otros. Esta situación había provocado que Saúl pudiese pensar que ahora David se había hecho de hombres, hasta por decirlo de alguna manera actual, de hombres mercenarios para poder tomar por la fuerza el reinado de Israel. Mas sin embargo, la Biblia menciona en el verso 6 que Saúl estaba sentado en Gabaá, debajo de un tamarisco, sobre un alto o una colina, y tenía su lanza. ¿En dónde? En su mano. Algo caracterizaba a Saúl. Saúl era un hombre violento. No lo era al inicio, pero su carácter y su genio de a poco comenzó, mi amado hermano, a distorsionarse en la persona de Saúl. De hecho, acompáñeme a la Escritura, mi amado hermano, y veamos estas circunstancias del carácter de Saúl. Cuando vamos primeramente, acompáñeme por favor, ciertos aspectos dentro de la vida de este hombre. Él tenía, dice, una lanza en su mano. Acompáñeme en el primer libro de Samuel. Veamos por favor qué nos dice la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 18, versículo 10 y 11, se nos dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Dice el Señor: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y mire, David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza
en la mano. Verso 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David, pero David la evadió 2 veces. En el capítulo 19, verso número 9 al 10, se repite la misma historia. David no dejaba su lanza, pero ¿para qué? Para poder hacer lo malo. Versículo número 9 y 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Verso 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Por ahí se podría decir, pero bueno, era solo con David esta situación. Déjeme decirle que no. En el mismo libro de Samuel, capítulo 20, versículo 32 al 33. Capítulo número 20, versículo número 32 y 33. Nos dice el Señor. Y Jonatán, este era hijo de Saúl, respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? Hablando de David. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Mi amado hermano, la lanza era sinónimo de guerra, sinónimo también de turbación, y obviamente demostraba el carácter que tenía Saúl, un hombre violento por naturaleza. No era así, pero en su caminar sin Dios, dando lugar en su corazón más bien al maligno y a lo que todo esto él genera en el corazón, este hombre se hizo un hombre perverso. Mi amado hermano, no es pues entonces extraño cuando vamos a Samuel capítulo 22, versículo número 6, que ahora su siervo, al ver a Saúl con la lanza en la mano, bien pudieron haber dicho, este hombre está encolerizado, este hombre se encuentra descompuesto, como cuando de pronto en casa el padre entra así con ya fruncido el rostro y la mamá corriendo a los hijos le digan, cuidado, se acercan a su padre porque hoy ha venido mal genio. Mi amado hermano, situaciones como esta bien se repiten día a día en nuestros propios hogares. Mas sin embargo, la Escritura tiene algo que mencionar. Si vamos al libro de los Salmos, en el capítulo número 106, mira lo que el Señor ahí nos advierte. Libro de los Salmos, capítulo número 106. Libro de Eclesiastés, Eclesiastés. Sí. Capítulo número 4. Capítulo 4 de Eclesiastés. Después vemos Salmos 106, versos 13 y 14. Eclesiastés, capítulo número 4. Versículo número 6, por favor. Dice el Señor, más vale un puño o una miga, dice ahí, lleno con ¿qué? Con descanso o con paz. Así lo menciona en la Biblia del lenguaje actual, que ambos puños
llenos, dice ahí, con trabajo o aflicción de ¿qué? De espíritu. Y eso es congoja. Mi amado hermano, retomando por favor Samuel capítulo 22. Este hombre, mi amado hermano, era un hombre, vuelvo y repito, con una característica: violento. Dice ahora la palabra del Señor en el versículo número 6. Sí, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él, obviamente brindándole protección o seguridad personal, sabiendo que David ya había sido avistado en el territorio de Israel con 400 hombres. Es ahí donde dice en el verso 7 que Saúl dice a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. Algo peculiar, mi amado hermano, que quiero rescatar antes de introducirme en esta narrativa de Saúl para con sus hombres, es con el, diríamos así, con el propósito que él lo dice o lo va a hablar. Cada palabra de Saúl está medida y debidamente orientada para desacreditar a David, el cual había sido su siervo. Mire las palabras de lo que dice en el verso 7. Oíd ahora, hijos de Benjamín. Pregunto, ¿a quién gobernaba Saúl? ¿A los hijos de Benjamín o a la tribu de Benjamín o a toda la nación de Israel? A toda la nación de Israel. Mas sin embargo, hace una preferencia en este caso con su parentela o la guardia personal de su tribu para adoptarlos, sí, a sus propias necesidades o a sus propios egoísmos. Dice la Biblia en el versículo número 7, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí. Mi amado hermano, mire cómo Saúl presenta a David. Se olvida de todos los logros de este. No le dice, miren u observen a David, quien mató al gigante. No les dice a sus siervos, miren a David al que venció a los filisteos. No. Se olvida de los logros. Se olvida, diríamos así, de los aspectos positivos que David había hecho en el reino. Solamente lo trata como un hombre común y corriente. Cuando vamos al versículo número 7, dice el Señor, en la parte secundaria de ese verso: os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierra y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Es decir, Él les podrá dar lo que yo les he dado. ¿Cuál era la intención, mi amado hermano, de Saúl? Que en este caso, soldados o sus sirvientes se mantuvieran leales a su reinado. Dice en el versículo número 8, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Y lea por favor conmigo esta parte. Y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Ahora, mi amado hermano, Saúl pone el sentimiento de la culpa, sí, en los demás, para que se conduelan de su situación personal. Mi querido hermano, Saúl fue muy meticuloso a la hora de hablar, sí, con su séquito real. Trató en modo alguno de hacerlos sentir también culpables para que tuvieran lástima del rey y todos sí aprobaran la causa que él habría de emprender. Mi amado hermano, dice la Escritura que la palabra de un hombre sí puede llegar a tener vida o muerte también si no la sabe usar. Acompáñeme por favor a la Escritura. En el libro de los Proverbios, capítulo número 18, versículo número 21. Dice ese precioso proverbio. Proverbios capítulo 18, versículo número 21.
¿Lo tiene? La muerte y la vida están, dice ahí, en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué estaba motivando? ¿Qué estaba despertando Saúl en medio de su pueblo, mi amado hermano? Sí, primeramente de manera muy, diríamos, intrépida, estaba llamando la atención para que se unieran a su causa, ir a matar a un inocente, a David. Y por otra parte, con sus engañosas palabras, trataba también de que todos cedieran ante sus pretensiones. Dice el versículo número 9, entonces un hombre, mi amado hermano, sí, consideró las palabras ¿de quién? De su rey. Dice la Biblia que ese hombre era Doeg edomita. ¿Qué significa, mi amado hermano, este término o este nombre, Doeg? Significa tímido, pero también significa ansioso o temeroso. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo. Este Doeg no es la primera vez que asoma en el texto bíblico. De hecho, hay un precedente respecto a él, sí, en pasajes anteriores. Si me acompaña en el capítulo número 21, verso número 7, la Biblia menciona que Doeg se encontraba en el mismo lugar donde David en su debido momento había ido a buscar refugio. Acompáñeme al texto bíblico y leamos. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita o de la región de Edom. Y dice la Biblia, ¿qué cargo tenía? El principal o el mayoral de los pastores de Saúl. Es decir, que él estaba como una especie, sí, de gobernador, sí, o de encargado de todo el ganado, sí, y también de las ovejas de, sí, el rey Saúl. Cuando vamos nuevamente al versículo 9, dice el Señor en el capítulo 22. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, es decir, a esa región, ante una persona, y dice ahí, Ahimelech, hijo de Ahitod. ¿Quién era este Ahimelech? ¿Lo recuerda, mi amado hermano? Dice la Biblia, si me acompaña por favor, si en el mismo capítulo 21, versículo número 1, vino David a Nob al sacerdote Ahimelech. ¿Quién era Ahimelech? El sacerdote dentro del tabernáculo de Jehová. Doeg, mi amado hermano, no era cosa buena. De hecho, si tenía un ejemplo a seguir, era, sí, el mismo rey. La Escritura menciona, mi amado hermano, acerca de este Doeg, que indispuso al sacerdote delante de su rey. Versículo número 10. El cual consultó, le dice Doeg al rey, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Mi amado hermano, este hombre, ¿con qué intención habló acerca del sacerdote? ¿Con buenas o malas intenciones? ¿Qué quería Doeg al dar esta referencia delante de su rey? De seguro debió haber buscado pretensiones, sí, para poder escalar dentro del reinado de Saúl. Mi amado hermano, mas sin embargo su postura o su posición habrá de traer consecuencias nefastas para el sacerdote y toda la familia sacerdotal. Mi querido hermano, la Escritura nos enseña que debemos sí de refrenar nuestras palabras, a tener control de nuestra lengua a la hora de emitir
criterios. El Señor, que pesa los corazones, que pesa el espíritu de cada persona, sabrá bien con qué intención salen nuestras palabras para con los demás. De hecho, mi amado hermano, si me acompaña por favor al libro de los Salmos en el capítulo 52, algo el Señor quiere en esta noche enseñarnos. En el versículo número 2 al 4 nos dice la palabra de nuestro Dios. Salmos capítulo 52, verso número 2 al 4. De hecho, si usted lee el prefacio de ese salmo fue dedicado a esta situación. Lea por favor el prefacio, algunos lo pueden tener en la Biblia marcado, que dice: plegaria futilidad de la jactancia del malo. Y dice: al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Ahora, ¿qué refirió David en ese cántico? Verso número 2. Agravios maquina tu lengua, es decir, daños, sí, maquina tu lengua. Como navaja afilada, hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas o con malicia, engañosa lengua, dice en ese cántico. Mi amado hermano, así como el Antiguo Testamento nos hace notar que el mal uso de las palabras pueden ser muy perjudiciales, en el Nuevo Testamento, si alguien habla acerca de esto, lo es también el apóstol Santiago. Acompáñeme al capítulo número 3, versos 5 al 6. Santiago, capítulo número 3, verso número 5 y 6. Nos declara el Señor en su palabra. ¿Lo tiene? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta o se enorgullece de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora, ¿qué fue lo que habló Doeg, mi amado hermano? Ahora, ¿Doeg habló falsedad o habló verdad? ¿Qué fue lo que dijo Doeg? No pierda por favor Santiago, no lo pierda. Y retorne a al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo número 10. Recuerde, ¿qué le dice Doeg a el rey? Versos 9 y 10. Dice ahí: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob. ¿Eso era cierto o falso? Era cierto. Él estuvo o no estuvo presente de acuerdo a lo que se leyó en Samuel 21, verso 7. Estaba presente y vio de hecho a David. Dice aún más el verso 9. Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahora, ¿él llegó a Ahimelech o no llegó David a Ahimelech? Claro que sí. Se saludó con él y recuerde que David inclusive que le pidió a Ahimelech que le diera alimentos porque moría de hambre. Más bien, ¿quién diríamos así, hizo mal en ese encuentro? Más bien fue David, porque le mintió ¿a quién? A Ahimelech el sacerdote, diciendo que él había llegado ahí secretamente para hacer algo que el rey le había encomendado. Y Ahimelech, pecando de inocente, obviamente, sí, mi amado hermano, le creyó a David y le dio del pan de la proposición. Y aún, como para defenderse, la espada de Goliat. Pero él lo hizo sin saber qué estaba pasando. Pero
Vueltos al versículo número 10 del capítulo 22, Doeg, mi amado hermano, continúa hablando y dice, el cual consultó por él, dice ahí, a Jehová y le dio provisiones. Ahora, ahí habla falsedad o verdad. ¿Qué piensa usted? Mira lo que dice, es decir, Doeg, que Elimelech consultó ¿a quién? A Jehová. ¿Por quién? Por David, para preguntarle qué cosa Dios. Si de pronto David habría o no de recibir alguna palabra para dirigirse o para poder hacer algo. Mi amado hermano, eso era falso. Primeramente, mi amado hermano, recuerde que sí, Doeg estaba ahí, pero él no se encontraba delante de los dos. Es decir, que él los vio a lo lejos, pero sin embargo él pensó que el sacerdote estaba dándole alguna dirección divina para poder guiar a David en su situación. Mi amado hermano, le recuerdo algo. Cuando vamos al capítulo número 21, mira lo que dice el verso número 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Nada más, él estaba ahí detenido. ¿En dónde? En el tabernáculo, porque debió haber estado, sí, pagando algún voto u ofreciendo algún holocausto. Y eso era todo el asunto. Es como que usted venga al culto, sí, y de pronto en el servicio del culto, usted sí puede estar sentado en cualquiera de las bancas y vea a alguien acercarse al pastor y conversar. Y usted al retirarse dice, algo está pasando allá adentro. De pronto el hermano ha pecado y el pastor le está llamando a la atención. Pregunta usted cómo podría llegar a saber eso. Ahí se está dando diríamos, rienda suelta, ¿a qué cosa? A la imaginación. Ahora, ¿es pecado darle rienda suelta a la imaginación? Bueno, no. Siempre y cuando aquello que usted le dé rienda suelta no sea algo malo. El problema es que todo se forma en la cabeza o en la mente y el diablo, aprovechándose de la debilidad del hombre, le hace hablar más de la cuenta. Ahora, dice Doeg, en el capítulo número 22, versículo número 10, que él le dice al rey, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Eso sí era cierto. Porque el sacerdote le dio los panes, ¿a quién? A David. Le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Ahora, ¿en qué cosas habló de más? En que él consultó ¿a quién? A Jehová. El sacerdote había consultado a Jehová por él. Mi amado hermano, entendamos algo. Puede ser que Doeg haya escuchado y aún visto todo. Y puede ser que lo que él está narrándole al rey sea 100% veraz. Pero lo que no es correcto es con qué intención él se lo dijo. Y eso, mi amado hermano, es lo que Dios quiere advertir a su pueblo en esta noche. De pronto puede ser que lo que tú le digas a tu hermano, a tu marido, a tu compañero, mi amado hermano, aún dentro de la misma iglesia, o a tu compañero en el colegio, en la universidad, en cualquier área en la que tú te desenvuelves, puede ser que lo que le digas sea la verdad, pero el punto es con qué intención se lo estás diciendo. Porque recuerde, no es lo mismo decirle a alguien, oye, por ahí vi a tu esposa caminando por el parque, que a que le digas, oye, yo vi a tu esposa caminando por el parque. Se oye igual, pero no se entiende lo mismo. ¿En dónde estuvo la diferencia? En el énfasis que yo le quiera dar. ¿Sí me está entendiendo? Papá, ¿qué? ¿Recién vienes? A que usted le diga, papá, recién vienes.
se puede hablar la verdad, pero ¿con qué énfasis lo dice? Ahora, ¿quién discierne eso? El Espíritu de Dios. ¿Cómo si son tus diálogos con la gente? ¿Con buena o mala intención? Lo haces dejando, mi amado hermano, sí, la ponzoña del veneno y retirando rápidamente la mano para que tú no te contamines. O eres de aquellos que en hipocresía te acercas para hablar, pero hablar con un doble sentido. La Escritura me narra, mi querido hermano, sin perder ahora Samuel, volviendo a la carta de Santiago. Capítulo número 3. Versículo número 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque. ¿Qué puede llegar a ser las palabras de la lengua? Encienden, dice ahí, un pequeño fuego. Es decir, es como que usted pasa, ve un poco diríamos así, de hojas, sí, o de hojarasca, pasa con un cerillo nada más y lo lanza y se va. Y usted bien puede decir, yo no hice el incendio, yo no provoqué este grande incendio, un fosforito nada más fue lo que tiré. Y avanza. Como que dice algo y no dice nada, pero con esa punta que usted da, puede, mi amado hermano, causar hasta un crimen. Vecina, sí, a su marido lo vi con otra, chao. Y se va. Y la vecina queda como loca. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, hay que ser, mi querido hermano, prudentes y sabios para hablar. Recordando que los hijos de Dios también somos hijos de paz y no de guerra. La Biblia menciona, sí, en ese versículo precioso de Santiago 3, verso número 4, nos declara el Señor, capítulo 3, verso número 6, dice el Señor, y la lengua, ¿qué cosa es? Ahora, la lengua no tiene el problema. Sí, y de hecho la lengua sigue siendo una parte más de nuestro cuerpo que el Señor nos la dio como un beneficio para el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que se condena en este versículo bíblico? No tanto es el músculo de la lengua, sino las palabras que pueden llegar a salir por medio de esa lengua. Y eso ya no nace en la lengua, sino en el corazón. Y dice el Señor, la lengua es un fuego. Mire, un mundo. ¿De qué puede llegar a ser la lengua? Un mundo. Es decir, que en la lengua puede haber una creación entera. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que con un detalle le arma una película. ¿Verdad? Usted se sienta, no hay de qué hablar, pero al que le pica la lengua así se inventa cualquier cosa y le cuenta una historia. Toda falsa, pero a usted lo entretiene y está, siga, no se vaya, vecina, siga. Y le da. Que no tienen de qué hablar, que cuando terminan de hablar dice, ahora hablamos del pastor. Y pasa el pastor ahí también. ¿Qué hago yo ahí? Yo no lo sé, pero están hablando del pastor. Dice la Biblia, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿Y qué puede llegar a ser? Dice ahí. Y contamina todo el cuerpo. Ahora, ¿cómo así? Si este pequeño músculo puede ser objeto de tan grande mal. El verso 6 termina diciendo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el fuego. Ahora, me interesa el término que utiliza el apóstol Santiago, inflamada. Para que algo se inflame, si vamos al aspecto de una herida, para que algo se inflame, si en tu cuerpo, ¿qué debe de haber? Por ejemplo, una picadura. Sí, puede venir una abeja y, ¿verdad?, posarte encima de tu piel y ahí no pasa nada, pero todo es que ella te pica
Y esa ponzoña, ¿verdad? Que viene con un aguijón, el cual contiene veneno, ¿qué produce en tu piel? Se hincha. Ahora, cuando se habla del mal uso en este caso de la lengua, la Biblia dice que nuestras palabras también son inflamadas por algo. Dice ahí, ¿por qué cosa? Por el infierno mismo. Usted va hablando, va aflojando la que no tiene hueso, sí, y una palabra le hace botar otra le hace hablar de otra, y cuando se da cuenta, ha hecho pedazos a la congregación. Mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo número 6, en la parte final, y ella misma es inflamada por el infierno. En el versículo 9 de ese mismo capítulo, ¿qué dice el Señor? Con ella, con esta lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición, pero también ¿qué puede proceder de esa misma boca? Maldición. ¿Y qué es lo que termina diciendo en ese verso el apóstol Santiago? Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, cuando volvemos, por favor, sí, a la carta, al libro de Samuel, capítulo número 22. Versículo número 11. ¿Qué provocó las palabras de Doeg en el corazón de Saúl? Y el rey, mire, envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa, esto es importante, por toda la casa de su padre. Ahora, ¿con cuántos lo vio a David? Sí, Doeg, ¿con cuántos lo vio? Con uno solo. ¿Con quién? Con Ahimelech, él, el sacerdote, nadie más. ¿Qué hizo, mi amado hermano Saúl? Mandó a verlo a él y a todos los de la casa de su padre. ¿Sabe cuántos fueron en total los que llegaron en ese día a la casa de Saúl? 85 hombres. Todos sacerdotes de Jehová. Versículo número 11. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Ahora usted se imagina que todos los que fueron para allá, cuando fueron notificados, quien más, mi amado hermano, puso en su corazón, sí, el poder decir entre ellos o en sí mismo, es decir, el rey nos manda a llamar y no sabemos por qué causa. ¿Verdad? ¿O ellos sabían por qué los habían mandado a llamar? Simplemente se requería la presencia de ellos, ¿a dónde? Sí, en la casa del rey, nada más. Mi amado hermano, pero cuando la mentira está en trasfondo, cuando el cuento está en trasfondo, ¿a usted no le ha pasado? ¿Cuántos han trabajado en la parte, diríamos ya, de una institución? Y cuando de pronto estás estando tranquilo haciendo tus actividades, si recibes un correo o viene la visita de alguien y dice, oye, el jefe quiere hablar contigo. ¿Sí le ha pasado? Y lo mandan a llamar y usted se para adelante, dígame, jefe. Hasta le sonríe. Y lo primero que le dice, no me ponga, se borre esa sonrisa de su cara, que lo que le voy a decir es serio. Y comienza, plas. Mi amado hermano, si esa reunión fue por motivo de cuento, de chisme, sí, mi amado hermano, usted está destruido delante de esa persona. Porque ¿sabe cuál es el problema cuando hay cuento y chisme? Sí, y hay esta situación, es que luego de que se aclaran todas las cosas, mi amado hermano, siempre el hombre en el corazón puede llegar a pensar y decir, cuando el río suena, igual piedras trae. Es decir, algo debe de haber igual. El chisme, el cuento, sí, o palabras que no están debidamente fundamentadas. Es como que usted agarra un costal con plumas de gallo y gallina y los tira por el viento encima de una colina en tiempo de verano. Esto se esparce por todos lados. Y cuando se aclaran las cosas, mi amado hermano, la gente trata de agarrar las plumas y de volverlas a meter ¿en dónde?
¿Sabe cuál es el problema al final de todo? Es que nunca se logran recoger todas las plumas. Ese es el problema de no saber controlar la lengua. O de hablar con una mala intención, sea, mi amado hermano, aún de tu propia familia, de tu marido o de tu propia mujer. Es común, mi querido hermano, ver a hombres, porque en ese trajín entran tanto hombres como mujeres, haciendo pedazos a sus propias esposas frente, a los oídos de su madre, frente a los oídos de sus familiares. Hombres que sin ningún tipo de respeto indisponen a su esposa delante de su misma familia. Ay, mamá, si supieras que esa mujer es vaga, no me hace nada. Puede ser cierto. Pero tú la elegiste y ahora te aguantas. Ahora, ¿qué te toca? Orar por ella y meterte en la cocina y enséñale a hacer lo que ella no sabe. ¿Sí me está entendiendo? Hay quienes también pueden ir a la tienda y hacen pedazos al marido. Ahí se encuentran con María, se encuentran con José y se sientan y ahí se quedan todos. ¡Ay, me voy! Ya es tarde, 3 horas en la tienda. ¿Qué fue a comprar? Una ramita de cebolla blanca. Eso pasa por mi casa, aquí creo que no pasa. Mi amado hermano, pero la lengua, cuando no se le da el uso debido, puede causar daños irreparables. Y dice la Biblia, versículo número 12. Saúl, le dijo, ¿a quién? A Elimelech, el sacerdote. Oye ahora, y mira, me interesa cómo trata, mire, Saúl al sacerdote. No le dice, oye ahora tú, Elimelech, sacerdote. ¿Cómo le dice? Oye tú, ahora, ¿hijo de quién? Hijo de Ahitob. Ni el nombre lo quiso pronunciar. ¿Con qué? Hizo lo mismo. ¿Con qué? Con David. ¿Cómo lo llamó a David? Hijo de Isaí. Como diciendo, el solo nombrarlo me da asco. El solamente nombrar su nombre, si no lo puedo soportar. ¿Cuánta gente se llena así de odio por los demás? Yo he escuchado, mi amado hermano, en hogares, o aún caminando por las calles, cuando la gente conversa de otras personas, hablando y diciendo, ni me nombres ese animal, hablando de una persona. Y para cosa curiosa, pueden ser hasta personas que son de su propia sangre. Personas que ni siquiera aguantan y toleran así. El oír el nombre de un padre, de una madre, de un cuñado, de un pariente. No se diga de un extraño. Mire hasta dónde, mi amado hermano, la raíz del mal puede llegar a encontrar, cabida en el corazón del hombre. El mismo odio que ahora él sentía por David, ¿por quién ahora lo sentía? Por el sacerdote. Es que cuando Satanás ha ganado terreno, mi amado hermano, ya se pierde, diríamos así, el control, y diríamos también de manera adicional, se pierde, el sentir espiritual, se pierde todo, se desconecta de todo. Ahí no le interesa si es el pastor, si es el marido, si es la mujer. Cuando está perdida ese corazón, arranca y se va en desenfreno, sin ningún tipo de control. Y dice la Biblia, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, mire cómo lo trata el sacerdote. Heme aquí. ¿Qué le dice? Señor mío. Bien dice la Biblia que la blanda respuesta, ¿qué hace? Aplaca la ira. Pero aplaca la ira sobre los hombres que tienen corazón sabio y entendido. Pero para aquellos que son, mi amado hermano, necios, ningún efecto causa. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Tú y el hijo de Isaí. Mi amado hermano, pregunto, ¿quién había llenado de odio el corazón de Saúl? ¿Quién? Doeg. Cuando le diste pan y espada, y mira, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí
y me acechase. ¿Por qué dice esto? Porque ahora David no estaba solo. ¿Con cuántos andaba? Con 400. Como lo hace, dice ahí, hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Oiga, esto debe haber sido un puñete en la mejilla de quién. Porque Ahimelech le está diciendo a Saúl que si alguien merecedor de estima es en su reino, es a él, a quien él mismo quiere matar. Y era verdad. Usted recuerda el texto bíblico que se leía en capítulos anteriores, que no había otro hombre como David, que era sabio y prudente, sí, y amado por el pueblo por su fidelidad. Tanto así que quien lo puso, sí, a servir en el ejército de Israel fue el mismo Saúl, y lo puso como jefe también de centenas y millares. Mi amado hermano, ahora Ahimelech le dice: él es fiel. Y no solamente que es fiel, dice ahí, también es yerno del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Mi amado, esto debió haber estremecido, sí, el espíritu de ¿quién? De Saúl. Y por dentro bien pudo haber dicho: ojalá te mueras. Mi amado hermano, verso número 15. He comenzado, le habla el sacerdote, o he iniciado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Es decir, ¿acaso yo tengo el ministerio de consultar a Dios? Vea otra vez esas palabras. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, porque mi función, le está diciendo, no es la de ser profeta. Mi función es la de ser sacerdote. ¿Quién era el profeta en Israel? Samuel. Pero el hombre estaba ya desvariando, hablando del rey. Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande, o sea, algo complicado, o sea, algo muy, muy pequeño. ¿Por qué habla estas palabras, mi amado hermano? El sacerdote, cuando vamos a Samuel capítulo número 21, versículo número 1 en adelante. Vino David a no del sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, ¿sabía o no sabía del asunto el sacerdote? No, porque David mismo lo había ocultado delante del sacerdote. Versículo número 16. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Verso 17, léalo por favor. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él. Recuerda esto, ojo, estos habían escuchado toda la queja del rey, sí, por la situación. Y sigue diciendo: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Pregunto, ¿morirán
o vivirán los sacerdotes que están frente a la presencia de Saúl? Lo sabremos el próximo día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Mi amado hermano, no permitas que por medio del mal uso que le des a este pequeño miembro llamado lengua, logres descomponer la estabilidad, la paz o la armonía donde Dios te ha puesto para que puedas tú convivir. Amén. Si el Señor habló a tu corazón, ríndele una fuerte ofrenda de aplausos a ese Rey que vive y reina para siempre. Oremos. Amantísimo Dios, en esta hora, agradecido estamos, oh Dios, por tu eterno evangelio. Señor amado, permítenos ser hombres sabios y prudentes, aún para medir nuestras palabras. Tú que disciernes el corazón de los hombres, tú que sabes, oh Dios, antes de que nuestra palabra esté en nuestra boca. Tú, oh Dios amado, que estás, Padre, anticipado a todas las cosas. Permítenos caminar, oh Dios, en santidad todos los días de nuestra vida. Tu palabra me enseña que sepulcro abierto es la garganta, la lengua que habla engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Oh Dios, líbranos de esos caminos. Y más bien condúcenos, oh Dios, en hablar siempre la verdad, en honestidad y sobre todo en armonía y paz, porque tú nos llamaste a ser hijos de paz. Oh Dios, que donde veamos fuego, podamos ser agua. Donde veamos, oh Dios, guerra, podamos ser hijos de paz. Donde veamos odio, podamos contribuir con amor. Donde hay separación, seamos instrumentos de unión y de amor. Porque ese es en esencia también el evangelio de la paz. El evangelio que Cristo Jesús nos ha encomendado. Gracias pues te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciendo a la iglesia. Aleluya.